hoy no es la excepción. La palabra de Dios es muy necesaria para en estos tiempos y en todos los tiempos la palabra de Dios es necesaria. Necesitamos de Dios. Y sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Y por medio del Hijo es la única manera como llegar al Padre. Y todos nosotros necesitamos una vez más regresar al Padre. Pero ¿en qué forma vamos a llegar al Padre? Bueno, hermanos míos, esto es lo importante de este mensaje del pan espiritual. En aquel tiempo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo presente en cuerpo y llegó a aquellas áreas, aquellas aldeas, cantidades de personas lo buscaban al Señor y Maestro. Lo buscaban, lo rodeaban y lo seguían por las aldeas y se le llenaba una gran multitud. Y en los evangelios notan cómo grandes multitudes por miles de personas se le juntaban. Pero muchos de ellos solamente tenían una cosa en su mente, el milagro. Y seguían a Jesús solamente por el milagro, por causa del dolor. Hoy en día, hermanos míos, el dolor sigue siendo la causa de buscar a Dios. Sigue siendo la causa. El dolor corporal y el dolor espiritual. Muchos de nosotros caemos en dolores corporales intensos y otros caemos en un dolor espiritual que simplemente los sacude y no los deja vivir. Así que hoy, este día, vamos a hablar del dolor. El dolor que aqueja a la humanidad. Y no hay como todo ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo para bien con nosotros, porque Él es nuestra salvación, Él es el Salvador, y es por eso que nuestro Señor Dios Padre puso en Él un mensaje para todos nosotros, para que por medio de Él todos nosotros seamos salvados de este dolor y de este sufrimiento que vivimos, para muchos espiritualmente y para otros corporalmente. Pero esta es la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestra salvación. Hermanos míos, todo el poder que manifestó nuestro Señor Jesucristo para nosotros y no para sí mismo, hermanos. Lo mismo al limpiar un leproso que darle luz al ciego y movimiento al paralítico, que al convertir a los pecadores y resucitar a los muertos. Toda potestad que manifestó delante de las turbas, hermanos, para darnos pruebas de su verdad y probándoles al pueblo la autoridad que Jesucristo posee sobre los elementos y su potestad sobre la vida y la muerte. No quiso nuestro Señor siquiera emplearla para su bendito beneficio, hermano. Fíjense como acabo de decir. Nuestro Señor no quiso ni siquiera emplearla para su bendito beneficio. Dejando que su cuerpo, hermanos míos, viviera aquella pasión y sintiera aquel gran dolor. Y aún así, hermanos míos, decía la humanidad en Marcos 11:28, fíjense en cómo la humanidad se manifestaba. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cierto es, hermanos, que su poder habría evitado todo dolor a su cuerpo. Todo el dolor que sufrió, Él lo podía haberle evitado. Pero ¿qué mérito hubiese tenido ante nosotros? ¿Qué ejemplo habría dejado nuestro Señor Jesucristo al alcance del hombre, de toda esta humanidad, si hubiese hecho uso de su poder bendito para evitarse el dolor? El mismo, hermanos míos, el Señor mismo era preciso en ese momento despojarse de su poder en aquellos instantes y renunciar a la fuerza divina
para sentir y vivir el dolor de la carne, la tristeza ante la ingratitud, la soledad, la agonía y la muerte. Eso es lo que acabo de hablar, tanto lo corporal como lo espiritual. Por eso los labios de nuestro Señor Jesús pidieron ayuda, hermanos, en la hora suprema, porque su dolor era real. Mas no era tan solo el dolor físico, hermanos, el que agobiaba el cuerpo febril y ardoroso y exhausto de nuestro Señor Jesús. Era también la sensación espiritual de un Dios que a través de ese cuerpo era vejado y humillado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre nuestro Señor y Maestro. En ese momento, hermanos, Jesús era fuerte por el Espíritu que lo animaba, que era el Espíritu Divino, y podía haber sido físicamente insensible al dolor e invencible ante las pruebas de sus perseguidores, pero era necesario, hermanos míos, que llorase, que sintiese, que ante los ojos de la multitud cayese una vez tras otra, agotadas las fuerzas de su materia, de su cuerpo, hermanos, y que muriese cuando de su cuerpo se hubiese escapado la última gota de su sangre, hermanos. Para los que miraron con la luz de su espíritu, aquellos hermanos que miraron con la luz de su espíritu, fue Jesús el mismo Dios hecho hombre. Pero para todos aquellos, para quienes solo vieron a través de sus sentidos comunes, no fue Jesús la verdad, ya que la muerte de Cristo en cuanto hombre les confundió a estas personas, haciéndose sentirse ellos mismos defraudados. Estos fueron los que se burlaron de mi Maestro, los que se llamaron engañados, recordando el ímpetu con que Jesús les prometía un reino lleno de goces. Entonces, viéndole doblegado bajo el peso de la cruz, hermanos, y más tarde sujeto a una cruz humillante, no pudieron estas personas menos que reír y vociferar que Jesús era un falso profeta y que no merecía vivir. Hermanos míos, en aquel entonces, pobres ignorantes, entendimientos, pobres espíritus materializados, que se confundían ante sus propios juicios, conjeturas, hermanos, sus propios juicios, si es el Hijo de Dios. ¿Por qué no ha sido salvado de las manos de sus opresores y verdugos? Se preguntaban. Si en su voz y en su diestra estaba el poder, ¿por qué se quejó en la cruz de haber sido abandonado? Si Él es la vida, el que resucita a los muertos, ¿por qué murió en manos de insignificantes hombres? ¿Cuántas y cuántas preguntas se hacían estas personas? Hermanos míos, pueblo bendito de Dios, escuchen lo siguiente. En aquel entonces, hermanos, no era tiempo aún de que la luz llegase al espíritu de aquellas criaturas que hablaban pestes de mi Señor. Todavía tendrían estas personas que caminar por el sendero de la vida para llegar a comprender la divina verdad
del dolor y de la muerte de nuestro amado Maestro Jesucristo, hermanos. En cambio, hermanitos míos, quienes le amaron con el Espíritu, aquellas personas que le amaron con el Espíritu, no tuvieron un instante de confusión ni de duda, hermanos. Y mientras más veían padecer a nuestro Señor, a su Señor, mayor era la admiración, su admiración, ante aquellas pruebas de amor infinito, de justicia y sabiduría perfectísima. Les recuerdo, hermanos míos, el mismo ladrón Dimas, de quien todos hubiesen dicho que poseía un corazón lleno de tinieblas, incapaz de descubrir un átomo de la verdad de Jesucristo, Dimas supo conocer la divinidad. Precisamente ahí donde otros desecharon y dejaron de reconocerla, en aquella bendita cruz, hermano, Dimas supo mirar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dimas logró descubrir su amor. Dimas vio la humildad de Jesús y la ceguedad del mundo. ¿Y por qué Dimas, hermanos? Porque Dimas había sufrido mucho en la tierra y había sido juzgado y había conocido el caldazo. Comprendía a nuestro Señor Jesucristo y se dijo en su corazón: bien está que yo muera en una cruz, como un ladrón y malhechor, pero ¿por qué ofrecéis al Maestro este cáliz? A este hombre del que solo bienes han recibido. Hermanos míos, y al ver la paciencia y la humildad con que el justo Jesús agonizaba, no pudo contenerse más y exclamó: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Sí, hermanos, su amado Dimas, tú fuiste con Jesucristo en el paraíso de la luz y de la paz espiritual que tanto deseamos nosotros, a donde lo llevó nuestro Señor Cristo Jesús. Aquel espíritu de Dimas, hermanos, en premio a su fe fue llevado a ese lugar de paz espiritual. ¿Quién hubiese dicho, hermanos, a los que dudaban que en Jesús, moribundo y sangrante, habitase un Dios? Y en quien el ladrón que agonizaba a su diestra, moría a su diestra, se ocultase un espíritu de luz con gran entendimiento. El tiempo, hermanos míos, el tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquellos que negaron a nuestro Señor Jesucristo en aquel momento, hermanos, y que lo escarnecieron, poco a poco aquellas personas fueron penetrando en la luz de la verdad de nuestro Señor y Maestro. Por lo que su arrepentimiento fue muy grande, hermanos, y su amor para seguir a Cristo fue inquebrantable, inquebrantable. Jesucristo había legado al mundo desde la cruz el libro de la vida y la sabiduría espiritual, no solamente el libro de la vida, sino también la sabiduría espiritual. Un libro para ser analizado y comprendido por los hombres a lo largo de los siglos, de las eras y de los tiempos. Así dice las Escrituras. Ahora, hermanos míos, para recibir aquí en la tierra por añadidura, así como aquellos que permanecieron en la fe, hermanos, y después del paso a los que por su arrepentimiento creyeron,
recibir el galardón en el Espíritu. Escuchen lo siguiente, hermanos, lo que dice las Escrituras, dice nuestro amado Maestro de esta manera, en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. Estamos hablando de ese dolor y cómo Jesús, nuestro Maestro, la radicó, no solamente el corporal, pero también el espiritual. Ahora vamos a buscar, hermanos, lo que dicen las Escrituras y cómo nos puede ayudar el legado y el libro de la vida que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para nosotros, no solamente para los siglos pasados, sino también para este siglo. Y va a seguir la palabra de Dios a través de las eras, de los siglos, y para cuando nosotros salgamos de este mundo, hermanos míos, en nuestro corazón, tal vez no nos vamos a llevar los libros materiales, la Biblia, pero ¿saben lo que sí nos podemos llevar? La palabra de Dios grabada en nuestro corazón. Y voy a repetir por esta razón una vez más, Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. Palabra de nuestro Señor Dios. Hermanos míos, esto lo digo para aumentar nuestra fe y tener conocimiento de la palabra de verdad, hermanos. Cuando uno tiene pensamientos viejos, no hay manera de actualizarse. Esto es crecimiento, evolución espiritual, hermanos. Es necesario tener un nuevo pensamiento, una meta, una visión, destruir todo lo que, ¿cómo lo puedo decir? Destruir todo lo que no, de tal manera, hermanos, que no quede piedra sobre piedra, para que me entiendan. Tenemos que borrarlo de nuestra mente. Esto es nuestro pesimismo, nuestras malas actitudes. Porque esas maneras de pensar, hermanos, nos obstruyen, detienen, y es estorbo para usted y para mí. Son piedras de tropiezo, el pesimismo y nuestras malas actitudes. Tu vida no cambiará, hermanos, si no dejas aquellos pensamientos destructivos, negativos, que te mantienen estancados, atados, sumergidos en dolor, hermano. Tu vida sí no va a cambiar, ni tampoco tu dolor, hermano. Hay que poner vino nuevo en odre nuevo. Una visión con un nuevo plan. Una meta para después llevarla a cabo, proponerte y desarrollarla y después intentarla. Hoy todos nosotros estamos escuchando este bello mensaje, porque todos nosotros, usted como yo, hermanos, queremos mejorar, queremos una mejor vida, queremos vencer el dolor, tanto el corporal como el espiritual, como lo hizo nuestro Señor y Maestro. Queremos vencer y obtener la paz espiritual como lo obtuvo Dimas en la cruz. Tener conocimiento en el tiempo del dolor y el sufrimiento, sabiduría, pero para eso necesitamos la palabra de Dios, su guianza para poder lograrlo. Porque usted y yo queremos mejorar nuestras vidas. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, hermanos míos. Pero necesitas un odre nuevo, un nuevo pensamiento. Pero para eso
hay que estar dispuesto a expandir nuestra fe, su fe. Hay que expandirla, hay que darle crecimiento. Nuestra visión, hermanos míos, es de esta manera. Nuestro Señor y Maestro dijo: mira ese monte, arráncalo y échalo a la mar. Vamos a necesitar, hermanos, un nuevo pensamiento, pero un pensamiento bueno. Porque para recibir bienes, hermanos míos, no vamos a hacer mal. Entonces, lo lógico, hermanos míos, lo lógico es no ir en contra de la ley de Dios. ¿Entienden lo que les digo? No podemos hacer males para recibir bienes. Lo lógico es seguir la ley de Dios. Hay una palabra que dice, le dijo nuestro Señor Dios a Josué, estar siempre fiel a la ley de Dios. Hermanos míos, recuerda lo que siembra, vamos a recibir. Si tú siembras mal, males vas a recibir. Si siembras bienes, bienes vas a recibir. Bueno, de hecho es que muchos se van de este mundo perdiendo, hermanos míos, las oportunidades que Dios tiene para usted. Pero aquel que se anima a usar todos sus talentos posibles que tiene y que puede adquirir más, porque en realidad, hermanos míos, nuestro Señor Dios dice que podemos adquirir más. Cuando aquel trata y usa todos sus talentos, después puede recibir más talentos. ¿Recuerdan por qué? Porque aquel que se le dio no hizo nada, hermanos. Perdió la oportunidad. Recuerdan a todos aquellos que les habla a todos aquellos que leen la Biblia y la analizan. Recuerdan aquel mensaje, aquella parábola, porque aquel que se le dio no hizo nada. Perdió la oportunidad, hermano. Entonces aquel que hizo intentó todos los talentos posibles, a se le dio más. Si leen la Biblia, hermanos, si me siguen, bueno, leen las parábolas, hermanos míos, de los talentos. De hecho es que todos aquellos que me han escuchado ya por muchos años, ya no tienen el mismo pensamiento, ¿sabían ustedes? Todos aquellos hermanitos que han escuchado este programa, Evangelio de Jesucristo, que se han tomado el tiempo para escuchar más de la palabra de Dios, se han dado cuenta que ya no tienen el mismo pensamiento. Y no es que yo tenga el poder, sino que Dios tiene el poder para cambiar tu pensamiento. Pero para que tú le des esa oportunidad a Dios, tú tienes que estar dispuesto a cambiar tu mente, a renovar tu mente, porque tú eres libre y tú deseas qué camino caminar. Ya no tienen el mismo pensamiento porque van adquiriendo un nivel, hermano, más alto de pensar. Porque usted quiere alcanzar el máximo posible que se pueda. Usted quiere recurrir a todos sus talentos. Hermanos míos, hoy sus nuevas es que Dios quiere mostrarle su gran misericordia. Dios quiere llenarlos con un vino nuevo, su esencia bendita de nuestro Señor Dios. Hermanos míos, la pregunta: ¿está dispuesto a derribar toda piedra sobre piedra que usted tiene? Todos esos pensamientos viejos, todas esas malas actitudes, todas esas ideas erróneas que tiene, todos aquellos malos deseos y malos sentimientos, malas actitudes. ¿Está dispuesto usted a derribar toda esa piedra sobre piedra?
Todas esas cosas, hermanos, les estorbo para su crecimiento, tanto espiritual. Tirar todos los odres viejos es lo que debemos de hacer, para que me entiendan. Tenemos que tirar todos los odres viejos y comenzar a pensar más grande, expandir su manera de ver y deshacerse de aquellas maneras negativas de pensar que no le permiten llegar al galardón, a la meta, a su propósito, no le permiten, hermanos, mejorar su vida. Hay personas que no cambian y están empeñados a seguir viviendo igual. Hay personas que no quieren evolucionar, ni espiritual, y siguen estancados religiosamente. Recuerden, hermanos míos, que solamente el maduro come comida sólida. Y es porque tienen malas actitudes, hermanos. Esa manera de pensar detendrán todo lo bueno que Dios quiere derramar sobre ti, en esta vida y en la venidera. Tu vida no cambiará sino antes cambia tu vida, tu manera de pensar. Observa, hermano, lo que quieres. Haz un plan. Ponlo en marcha. Haz detalles. Porque todo tiene mérito, hermano. Todo tiene sacrificio. Es la parte de toda edificación. En el trabajo y en todas las cosas que tú te impongas. Todas las cosas que son de edificación tienen trabajo, tienen mérito. Es parte del trabajo. Es parte del logro, del sacrificio. Fíjense cómo dice la Escritura. Sin mérito no hay corona. Lucas 14:28 dice de esta manera. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos a empezar. Estamos hablando cómo erradicar tanto el dolor del cuerpo como el dolor espiritual. ¿Cómo podremos nosotros con esta palabra no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino también cómo llevar esa palabra a sus seres queridos? Porque ustedes pueden ver cómo ellos están en un dolor tanto espiritual, mental y otros corporalmente. Y es por eso que es muy importante la palabra de Dios en su conocimiento, en su corazón, para que usted pueda entregar, para que usted pueda dar. Nadie puede dar lo que no posee, hermano. Nadie puede dar lo que no posee. Es necesario mantenerse en la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona de esta manera. Número 1 es escucharla. Número 2 es comprenderla. Y número 3 es practicarla. Todo el tiempo tenemos que practicarla. Es muy fácil, hermanos míos, hablar, pero qué difícil es practicarla. Y todos nosotros tenemos que intentar practicar la palabra de Dios, intentar ser fieles a la ley de Dios, lo más que puedas, lo más que se pueda. Dice, miren, escuchen este manjar para poder seguir teniendo esa gran fuerza que todos nosotros necesitamos y que Dios nos dejó ese legado en su libro de la vida. Dice de esta manera, Dios dice a Josué 1:5 dice, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Quiero que pongan atención a lo que acabo de decir. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Lo cierto es, hermanos, que Dios pudo haber dicho, Josué, sé igual que Moisés.
Mas Dios no dijo eso. Dios dijo, yo estaré contigo. Dios no quiere que imites, hermanos, sino Él quiere que seas fuerte y valiente y que seas fiel al bien, a su ley. Él quiere que seas tú, pero que tengas buenos pensamientos, que tengas una buena idea. Que en la dificultad, hermanos míos, Dios estará contigo. Muchas personas, fíjense en lo que les voy a decir, muchas personas culpan al gobierno, a sus padres, a los extraños, de todas las circunstancias que les ocurren. Y se sienten estas personas vivir un infierno, hermanos. Es necesario que entendamos esto, hermanos. Que no son las circunstancias las que te hacen sufrir y sentir mal, sino es la falta de fe las que te hacen sufrir. Es la falta de tu fe. No malentiendan, hermanos, no malentiendan. Sabemos que hay dolor y terribles, pero el dolor pierde la fuerza, hermanos, cuando la fe y la aceptación está presente. He conocido a personas, hermanos, con gran fuerza de fe, que sus seres queridos han partido, ya se fueron con el Señor. Y estas personas pierden sus hijos. Y no estoy hablando de uno solamente, como de cerca, como mi madre, pero también conozco otros hermanos que han perdido sus hijos, que sienten un gran dolor porque sus hijos han partido. Pero ellos siguen su vida, siguen sonriendo, trabajando, y sobre todo ellos tienen una paz, tienen confianza, tienen seguridad, aceptan lo sucedido y siguen en paz, y tienen una gran fe, y tienen la aceptación. ¿Recuerdan en Mateo 6 cómo dice aquella oración? Hágase su voluntad. ¿Recuerdan cómo dije al principio? Que cuando buscaban a Jesús, toda la multitud, grandes multitud buscaban a Jesús, pero solamente por un milagro. ¿Y qué si no se les dio su milagro? Se apartan de Dios. Empiezan a reírse y a burlarse de Dios. Toman rencor contra nuestro Señor o Dios. Pero mirar a aquellos que tienen fe y que aceptan la voluntad de Dios. Estas personas tienen paz en su corazón. Tienen una gran paz y tienen mucha fe y tienen confianza en Dios. Y no es que no tengan dolor, sino que han aprendido a vivir con ese dolor. Pero son más fuertes que ese dolor. Ellos tienen dolor, pero han aprendido a vivir con ese dolor, hermanos. Tienen fe, tienen confianza y tienen paz. Tienen la confianza en Cristo y la confianza en su promesa divina. He conocido también personas destruidas por el vicio, por su rencor, por no conocer de Dios y su verdad. Cómo estas personas, sus vidas se vuelven un infierno porque han rechazado a Dios y porque viven lejos de Dios, no buscan de Dios. En cuanto les hablas de Dios, ellos cierran las puertas, su corazón, su mente, y muchas veces hasta blasfeman. Quiero que escuchen lo siguiente, hermanos. La palabra de Pablo de Tarso dijo: renovados por el espíritu de vuestra mente. De hecho, es que si no regamos, hermanos míos, y embonamos los malos pensamientos que nosotros mismos creamos,
estas no van a dar fruto. El mal deseo, la mala idea, la tentación, la mala ilusión, pueden ser internas y externas. ¿Sabía usted eso? Que todas estas cosas pueden venir de afuera como de adentro de nosotros. Pueden ser producidos por personas extrañas y también producidos por nosotros mismos. Sí, exactamente. ¿Escucharon como dije al principio que muchas de las personas le echan la culpa al gobierno, a los padres, a los extraños, al diablo y a otras cosas, pero no toman ellos aceptación de que también tienen culpa? Dice la palabra de esta manera, que usted y yo tenemos la ciencia del bien y del mal en nuestro corazón. Pero quiero que ayudarles un poco, hermanos. Si usted no le pone énfasis, no crece, no la desarrolla. Cierto es que roba su tiempo y su fuerza y hasta la agobia. Todas estas cosas, hermanos. Si usted no piensa en estas cosas, no crece y no se desarrolla este fruto. Hermanos míos, tenemos que erradicar todo esto inmediatamente en cuanto se aparece como susurro, como idea, como mente, como tentación, como admiración, como lo que usted lo quiera hacer, pero que llegue a su mente un mal pensamiento, una mala idea, algo que lo está agobiando, que está duro y dale, que te está haciendo enojar, o que te está haciendo caer en tentación, o que te está haciendo planear el mal, tenemos que erradicarlo inmediatamente. ¿Quería saber qué es velar, hermanos? He aquí. Entre su corazón crece la hierba, hermanos, donde se esconde el lobo. En Mateo 26:41 dice de esta manera, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, hermano, pero la carne es débil. Para los que les gusta oír, hermanos míos, de números, para eso lo dije. Porque también he escuchado sus comentarios, hermanos. Este hermanito no dice los versos. Y les digo esto, hermanos míos, para que todos ustedes lean la Biblia, para que la analicen. Porque en verdad, hermano mío, yo no vengo a mostrarle los números de la Biblia, sino la verdad de Dios. Yo soy el evangelista, hermanos. Busquen un instituto muy bueno, un buen pastor y maestro. Yo tiro la red, hermanos míos, y muchos vienen a Dios. Y en la red también viene el acusador, y muchos de ustedes son acusadores. Tenemos que erradicar a ese acusador de su corazón. Tenemos que sacarlo, tenemos que callarlo, tenemos no ponerle tanto énfasis para que no crezca y para que después de su boca salga todas esas cosas llenas de tiniebla. Tienen que erradicar todo esto, hermanos. No dejen que las malas influencias, las suyas o las de los extraños, crezcan en su mente, en su corazón y en sus sentimientos. Miren, el que piensa en el fracaso, vive en el fracaso. El que piensa desanimadamente, obtiene muy poco. Dice la palabra que el que poco siembra, poco cosecha. Hay todo tipo. Y puede ser el desánimo, hermanos míos, la palabrería, el rumor, la acusación, la lujuria, el morbo, la flojera, la arrogancia, el engaño, el fanatismo y hasta el religiosismo. ¿Les sigo? Hay muchas. Todo esto, hermanos míos, te lleva a ser una persona de duro corazón. Te convierte en una persona espiritualmente ciega, porque ya no puedes ver lo de valor espiritual. Mudo también,
te puede convertir mudo espiritualmente, porque ya no vas a hablar buenas palabras, ni la buena palabra de Dios. Sordo espiritualmente también, porque ya no buscarás el bien, la palabra sana. Una persona paralítica espiritualmente también, porque ya no querrás mover ni un dedo por vuestros hermanos. Y hay otra que dice muerto espiritualmente, porque tu corazón será insensible, duro, sin sentimiento, sin amor. Dice la palabra, y todo esto es de muerte. Cierto es, hermanos, es que para que el que conoce la verdad solo hay eternidad. Solamente existe la eternidad. Muere el justo, dice la palabra, muere el justo y muere el injusto. Ambos los alcanza la liberación de su espíritu, lo que le llamamos la muerte. Y entran en un mundo espiritual, unos entran turbados, otros enfermos, otros muertos, insensibles, otros vanidosos, otros entran arrogantes, otros son blasfemos, otros rénegos, otros ciegos, otros sordos y otros mudos. Y estoy hablando espiritualmente. Y estas son las ofrendas que le estamos dando a nuestro Señor Dios de este planeta Tierra. Le dijimos, mira Señor Dios, ahí te va otro montón, otra ofrenda no es la buena ofrenda. Para mí, hermanos míos, el infierno es el dolor de lo que ya no hay remedio, ya no hay remienda, ni méritos para ser justificados. El lago de fuego es la verdad de Dios, es la conciencia que no descansa, que gime, que grita, que llora por aquel error. Hermanos míos, hoy muchos han muerto, mucha gente, y tienen apariencia de haber partido antes de su tiempo, como si fueran sido arrebatados de sus vidas, jóvenes, niños, gente sana, de buenos pensamientos, trabajadores, humildes, justos y honrados, muchos de ellos dedicados a su hogar, como si nos fueran quitado el pilar de nuestra casa. Tenemos que aprovechar nuestros días, pueblo. Sembrar tesoros en el cielo, dice la palabra de Dios. Esto es lo espiritual, la bondad, la misericordia, el buen ejemplo, la prudencia, la amabilidad, la buena obra, hermanos. Al centurión, recuerdan, hermanos, en la Biblia dice que se le reconoció por sus buenas obras. Santiago dijo, hermano, yo te muestro mi fe por mis obras. Ciertamente, hermanos míos, en verdad les digo, que el avaro y el amante de este mundo desea realmente mostrar su fe sin obras, sin entregar nada, y muchas excusas tienen estos. Dice la palabra, si no tengo amor, nada soy. También dice, el que ama a Dios, que ame a su hermano. En 1 de Juan 4:20 dice de esta manera, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es sobre su hermano, hermano. Mas ¿qué hay de nosotros mismos? ¿Sabe, hermanos míos, que Jesús oraba constantemente? Usted también y yo debemos de orar. Yo me cuento. Usted y yo no somos buenos, ni justos, ni rectos, ni perfectos, ni sabios. Aún así, Dios nos da buenas cosas, hermano. Y también le da Dios a los buenos. ¿Por qué no dar a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué no empezamos a dar a Dios lo que es de Dios? Dice la palabra que hay que predicar este evangelio una vez más. Así dice la Escritura, hermanos. Ciertamente, hermanos míos,
Gloria a Dios los que llevan grabado en su corazón la palabra de Dios y la van meditando en este mundo y en el mundo venidero. Gloria a Dios por que lleva su fe por sus obras, porque se adentra a un mundo espiritual con las manos llenas. Gloria a Dios el que se arrepiente, porque será salvo de gran cantidad de pecados. Gloria a Dios al que renueva el espíritu de su mente, porque va por un buen camino. Hermanos míos, oremos, luz que ilumina el solio de nuestro Padre, iluminar a los que en tinieblas nos encontramos. Padre mío, ayudar al preso, al enfermo, al necesitado, al perdido, al que está a punto de partir, Padre. También al gobernador, a los padres de familia y sobre todo a los administradores de la tierra. Ven, Padre nuestro, y aquieta a esta humanidad. Pablo dice, hermano, poner la mira en las cosas de arriba. Así le dijo a los colosenses. A los filipenses les dijo algo extraordinario, hermanos. Les dijo de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Benditos sean mis hermanos. Esta ha sido la palabra de hoy. Esta es la bendita palabra de nuestro Señor Dios. Este es el legado de la vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos míos, yo soy su servidor, el hermano Eric García. Bendito sea nuestro Señor Dios, porque de Él viene todo lo bueno, hermanos. Todo lo bueno viene de Él. Y para usted y para mí nos queda nuestra fe. La fe de que vamos a tener esa promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Él dice que donde Él esté, donde nosotros estemos, Él también estará. Y si no es así, Él mismo viene por nosotros. Bendito sea nuestro Señor Dios por su promesa y por su amor intenso por nosotros. Gracias, muchas gracias. Bendiciones.